Hola hermanos, ¿cómo están? Un feliz sábado para todos. Espero que hayan pasado una hermosa semana en compañía de nuestro buen Dios. En este sábado quisiéramos, como hacemos siempre antes de comenzar con la meditación, tener una oración pidiendo la invocación y la presencia de nuestro Dios. Así que los invito a que donde ustedes están también puedan inclinar sus rostros y podamos orar juntos. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, pero que también estás con nosotros. Estamos aquí para agradecerte, Señor, por tantas bendiciones recibidas durante esta semana que pasó y también para suplicarte que puedas acompañarnos al estudiar tu santa palabra en esta hora. Te rogamos que el Espíritu Santo impacte nuestros corazones y nos ayudes a entender el mensaje e incorporarlo, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a ser dóciles, pueda guiarnos y dirigirnos en todo momento y en cada situación. Perdona nuestros pecados, guíanos en esta hora, te lo suplicamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, muy bien. Como ustedes pueden apreciar, pueden ver en sus pantallas, si no oír, el título del tema de hoy es la mayor de todas las guerras. Continuamos con el libro de Apocalipsis. Y para introducirnos en el tema, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 12, del 7 al 9. Ahí dice lo siguiente. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Desde que comenzó el pecado en esta tierra, el mundo se ha visto sometido constantemente a sangrientas y a terribles guerras, donde muchísimas personas han perdido todo lo que tenían, inclusive sus propias vidas. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis se describe la mayor de todas las guerras, conocida como el Gran Conflicto, que es una batalla entre el bien y el mal, que a diferencia de todas las otras guerras, donde hemos podido apreciar gran violencia, en esta guerra, la guerra en la batalla entre el bien y el mal, toda la humanidad ahora está involucrada. También las Sagradas Escrituras nos presentan que la victoria ya está garantizada a favor del bien y que a nosotros nos corresponde decidir si queremos alistarnos finalmente en el ejército vencedor. Pero bueno, esta meditación tiene el objeto o el objetivo de ayudarnos a comprender justamente que en primer lugar hay un conflicto entre el bien y el mal, levantado o instigado por el mismo Satanás. En segundo lugar, también nos ayuda a comprender que la base de la estrategia de este enemigo, que es Satanás, es el engaño. Él utiliza el engaño para involucrar a la raza humana. Bueno, y en tercer lugar, como dijimos, actúa por medio del engaño, pero de instrumentos que ni siquiera podemos imaginarnos e insospechados, ¿sí? No sé si vamos a alcanzar a verlo en esta meditación en esta mañana, pero a medida que vayamos avanzando vamos a ir percibiendo cuáles son los instrumentos inimaginables que el enemigo utiliza. Pero es imposible negar la realidad de un conflicto entre dos poderes, ¿sí? Dos poderes que se contraponen, totalmente antagónicos. Por la simple observación nosotros podemos percibir esto. Por un lado está el bien y por otro lado está el mal. Pero por un lado, según lo que nos dice la Sagrada Escritura, está Dios, y por el otro el archienemigo de Dios, que es Satanás, que fomenta el vicio, ¿no? Que por así decirlo,
y la rebelión con el autor de todo lo que es bueno, que es justamente Dios, que es justamente Jesús y el Espíritu Santo. Y aunque no nos guste, el hombre también está involucrado en este conflicto que ha adquirido dimensiones cósmicas, ¿sí? Porque todo el universo está centrando sus ojos, su vista en lo que ocurre acá en la Tierra. Pero bueno, el estudio del libro de Apocalipsis nos va a ayudar a comprender básicamente las artimañas del enemigo para involucrar al ser humano, especialmente en el tiempo del fin, y al mismo tiempo va a orientar nuestra voluntad, en la voluntad de las personas que quieren hacer el bien, las personas sinceras, para estar de parte del Dios, de parte del Señor, y no ser engañados. ¿Está bien? Con los engaños sutiles y a veces no tan sutiles que el enemigo astutamente utiliza. Bueno, muy bien. ¿Cómo identificar entonces al archienemigo del Señor? Satanás en el libro de Apocalipsis se lo menciona 55 veces con distintos nombres. Ya leímos alguna ahí en el verso 9, en el verso 10, el dragón, el diablo, Satanás, acusador, la serpiente antigua también, ¿sí? Son algunos de los nombres que lo identifican. Hace unos años atrás, cuento una historia, existía una feroz banda de delincuentes que era el terror de una de las ciudades del interior. Debido a esto, los pobladores también tomaron ciertas precauciones para proveer de protección a sus familias y cuidarse ellos mismos. Bueno, lo que hizo justamente es impedir que los malvivientes pudieran seguir avanzando, ¿no?, con sus andanzas. Entonces, un buen día, el cabecilla de esta banda idea un macabro plan, tiene una idea perversa, ¿no? Y decide dejar de actuar abiertamente y difunde justamente la falsa noticia de que el mafioso, que era el cabecilla de esta banda, había sido eliminado, había sido asesinado. Al principio la gente del lugar obviamente desconfiaba de esta información, se quedaron vigilando, expectantes, para ver si era verdad, pero bueno, poco a poco, lentamente, dejaron de protegerse, de cuidar su familia y se confiaron mucho y eso fue el fin de toda esta historia, ¿no? Fue entonces cuando la banda lanzó su mayor ataque contra la gente de ese pueblo y se quedaron con muchísimos bienes y sembraron la destrucción y el terror en esa ciudad del interior. Bueno, ¿por qué cuento esto? Más o menos así es la estrategia de Satanás. En primer lugar, al principio de los tiempos, siembra la idea ridícula con respecto a su persona, ¿no? Y se presenta y difunde la falsa idea de que es un ser así con cuernitos, con una cola alargada y estridente, ¿no? Esta era la idea en la Edad Media. Bueno, después fue cambiando, difunde la idea que existe hasta hoy, que es un concepto moderno, que el diablo no existe, ¿está bien? Y esta idea ha aprendido mucho, ha causado muchísimo daño, ruina y destrucción en todo el planeta. Pero la Biblia es bien clara porque dice que sí existe. Y si usted no cree que existe, trate de resistir un solo día todas las tentaciones que nos vienen a la mente y ahí verá que sí existe verdaderamente. Bueno, el Apocalipsis y todas las Sagradas Escrituras hablan de él, del archienemigo de Dios, como el autor de la rebelión contra el Señor, contra Dios mismo. Es el gran enemigo del pueblo de Dios también. En el libro, por ejemplo, de Ezequiel, capítulo 28, del 14 al 17, bajo el símbolo del rey de Tiro, dice, y se presenta ahí a Satanás como un ser creado perfecto. Y esto nos ayuda a entender un poquito que bueno, que Dios no creó al diablo así pervertido y malo como lo es en la actualidad, ¿sí? Algunos dicen por ahí, bueno, pero ¿por qué Dios creó a este ser maligno? Pero justamente este pasaje y otros pasajes más nos indican claramente
de que Dios no es el creador de este ángel malo. En Isaías capítulo 14 del 12 al 14 también nos da el tiempo para leer, pero usted puede leer con tranquilidad si no conoce el pasaje en cuestión. También en estos versículos se describe con lujo de detalle el proceso de autocorrupción, ¿sí? Que transforma a ese ser perfecto que tenía el nombre de Lucifer en un ángel malo, en el diablo, ¿no es cierto? Y que finalmente termina sublevándose contra Dios. Así que nos presenta ahí que la vanidad, el orgullo, la ambición lo llevaron a pecar y a querer ser semejante a Dios, y aún más, ¿no es cierto? Quiere destronar al Altísimo del gobierno del universo, del gobierno universal. Entonces desde allí comienza la rebelión cósmica que también nos presenta este libro, el libro de Apocalipsis. Pero avanzando un poquito más, ahí en Apocalipsis capítulo 12, versos 3 y 4, nos dice que Satanás, en su rebelión, arrastra la tercera parte de los ángeles del cielo que cayeron con él. Dice en estos versículos lo siguiente: entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas o coronas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto naciese. Bueno, las estrellas aquí en esta parte significa ángeles. Y el antecedente que tenemos para decir justamente esto, que nos permite interpretar este símbolo de Apocalipsis así, se encuentra en Job capítulo 38 versículo 7, porque ya dijimos en la meditación anterior que uno de los métodos que tenemos y que Cristo mismo nos presenta es que la Biblia es su propio intérprete. Así que un versículo complicado o difícil de entender nos ayuda a entender justamente los pasajes más oscuros, ¿no? O más difíciles de comprender. Entonces, el antecedente que nosotros podemos utilizar para interpretar este símbolo así, es decir, estrellas como ángeles, se encuentra ahí en Job 38, 7, donde dice que alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Sí? Así que ahí en la segunda parte nos explica, ¿no es cierto? Porque justamente la poesía hebrea antigua repite en la segunda línea para poder explicar el concepto anterior. ¿Está bien? Muy bien. Gracias a Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia revelan cuál fue y cuál será la estrategia de Satanás. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3, una joyita bíblica nos dice lo siguiente: pero temo que como la serpiente que con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera y pura devoción a Cristo. Ahí, usando la serpiente como instrumento, Satanás utiliza el engaño, la mentira, la astucia, la perspicacia, ¿no?, como estrategia para involucrar al ser humano en este gran conflicto que comenzó en el cielo, pero que vimos que se traslada a la tierra, ¿sí? E involucra a la raza humana, y entonces de esta manera, por usurpación, Satanás se constituye en el príncipe de este mundo, según lo que nos dicen los evangelios, ahí San Juan 14:3. Y los seres humanos, al pecar, llegamos a ser cautivos, nos dice Romanos 6:16. Porque justamente al obedecer a alguien, somos esclavos del que nosotros obedecemos, sea del pecado para muerte o de la obediencia a Dios para justicia. Bueno, por esta razón, Satanás reclama a toda la humanidad como su propiedad, ¿sí? Primera de Juan 3:8 también nos dice que el que practica el pecado
es del diablo. Sin embargo, frente a este cuadro sombrío y triste, casi que nos lleva a la desesperación, el Evangelio nos da alternativas. Jesús mismo, gracias a Dios, pone al alcance de todos aquellos que quieran, aquellas personas sinceras, las armas para poder vencer los terribles engaños de Satanás. Por ejemplo, San Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? La Biblia también describe qué es la verdad. Por ejemplo, San Juan 17:17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En San Juan 14:6 dice: Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Salmo 119, 45 y otros pasajes más dice: andaré en libertad porque busco tus mandamientos. Todos tus mandamientos son verdad. Así que el Señor pone a nuestro alcance las armas para poder vencer los terribles engaños de Satanás, que es el conocimiento de la verdad, que acá la define como la palabra de Dios, Jesús mismo y los mandamientos. ¿Está bien? Bueno, así que por lo dicho, en primer lugar, la estrategia que utiliza el enemigo, el archienemigo de Dios, para involucrar al ser humano es el engaño, es la astucia. Como dice también el versículo 3, utiliza los sentidos, ¿sí? Las avenidas del alma, dice el espíritu de profecía. No tiene otra forma de llegar a nuestra mente sino es por medio de los sentidos. ¿Está bien? Pero el engaño y la astucia es las armas que él tiene. En segundo lugar, como parte de los engaños satánicos, de los cuales deberíamos cuidarnos muchísimo, porque es más que evidente, ¿no?, que pocas veces se presenta así abiertamente como él es, ¿no es cierto? Bueno, porque su estrategia más exitosa consiste en cubrirse, eso es lo que quiero decir, con un manto de piedad y de falsos milagros. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15, nos dice lo siguiente: esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Siempre el enemigo de Dios obró así. En el Edén utiliza un instrumento increíble que fue la serpiente, y por medio de esa manifestación milagrosa, podemos decir espiritista, ¿no?, disfrazado de progre, se hizo pasar ahí por el defensor de la libertad con una pretendida superioridad, ¿sí? También proclama la nulidad de la ley de Dios, la nulidad de los dichos de Dios, los consejos de Dios para la primera pareja. Y bueno, y gracias a esa actitud de desobediencia, de rebeldía, hoy nosotros estamos pagando las consecuencias. ¿Está bien? También, como nos dice estos versículos que hemos leído, utiliza los presuntos ministros de justicia que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces me parece a mí que deberíamos abrir muy bien nuestros ojos, porque si una persona realiza grandes obras buenas, pero finalmente termina proclamando el error, como por ejemplo negando el Evangelio total o parcialmente, o también la nulidad total o parcial de la ley de Dios, estaríamos nada menos que frente a ministros que no son de Dios, sino todo lo contrario, son del enemigo de Dios. Aunque inclusive invoquen el nombre de Cristo o el nombre de Dios. ¿Sí? Debemos ser cuidadosos y no dejarnos engañar. Y con respecto a los milagros que realiza y que va a hacer, que hará con éxito en el tiempo final principalmente, podemos leer algunos versículos. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y 14. Apocalipsis 16, 13 y 14 nos comenta ahí el apóstol Juan lo siguiente: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, impuros dicen algunas versiones,
a manera de rana, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. En 2 Tesalonicenses 2:9 también San Pablo ahí nos aconseja y dice: la aparición de este inicuo es obra de Satanás, acompañado de gran poder, señales y prodigios mentirosos. ¿Sí? Y también hablando de la efectividad, de la claro poder que tendrán estos milagros, la influencia que tendrán en todo el mundo. Mateo 24, el versículo 24, aunque varias partes de Mateo 24 nos repite esta idea, y no es por casualidad, pero en el verso 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los elegidos. Mateo 7 del 21 al 23, también una joyita bíblica, nos comenta: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En ese día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré: apartaos de mí, obradores de maldad. O sea, no solo va a aparentar que hace milagros, sino que hará muchos milagros para engañar inclusive a sus escogidos, invocando y utilizando el nombre de Jesús, utilizando el nombre de Dios. ¿Sí? Bueno, así que es evidente que algo de poder tendrá. Y Satanás es tan sutil en sus engaños que inclusive es capaz de citar las Santas Escrituras, de citar la Biblia, obviamente sacándola de contexto para extraviar a los incautos, como lo quiso hacer con Jesús. Obviamente que no lo consiguió ahí en el desierto de las tentaciones. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús comenzaba y empezaba su ministerio. Dice: sin embargo, Jesús utiliza correctamente las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y nos muestra que la mejor arma para poder esgrimir, para poder defendernos, para tener la victoria sobre los engaños sutiles y no tan sutiles del enemigo, es el correcto uso de las Sagradas Escrituras, porque Jesús en ese contexto nos indica esto. ¿Está bien? Isaías 8:20, Dios nos dice: a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no le ha amanecido. A la ley se refiere al decálogo, a los 10 mandamientos, y al testimonio, a la evidencia que presentan los profetas en el Antiguo Testamento, los profetas mayores y los profetas menores también. Sin embargo, deberíamos tener en cuenta esto, ser muy cuidadosos, porque especialmente Satanás está enfurecido en estos últimos tiempos que nos toca vivir contra los que quieren hacer la voluntad de Dios, los que quieren guardar los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, según lo que nos dice Apocalipsis 12:7. Así que guardar los mandamientos es la señal distintiva del pueblo de Dios, pero especialmente Satanás está enfurecido con aquellos que quieren vivir piadosamente. ¿Sí? Bueno, sin embargo, el Apocalipsis nos revela el secreto infalible para poder vencer. Apocalipsis capítulo 12, el verso 11, nos dice lo siguiente: ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus propias vidas ni aún ante la muerte. ¿Está bien? El secreto para vencer, clarito, presentado acá por Juan, es aferrarnos a Jesús, asirnos del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, porque Él venció a Satanás y lo venció en varias oportunidades, en el desierto, en la cruz, también al resucitar de los muertos, ¿no? Bueno, y el diablo también sabe perfectamente que él estaba perdido, por eso dice también Pedro que anda como un león rugiente buscando a quien devorar,
porque sabe que tiene poco tiempo. Por eso dice Apocalipsis 12:12, ha descendido con gran ira. Pero también conoce que al fin del milenio finalmente será destruido en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20:10 y 14 también. Bien, terminamos contando una historia. Esta historia dice que un hombre joven que tenía una nenita de 7 años enviudó. Entonces uno de sus amigos más queridos lo invitó a pasar algún día en su casa, como para ayudarlo a sobrellevar la situación complicada que estaban pasando como familia. Pero bueno, él decide enfrentar la situación en su propia casa, a pesar de que en su casa había muchos recuerdos de la que había sido su esposa. Así que al llegar la noche tomó la Biblia y le cuenta una historia a su hijita, y entonces ora al Señor. Después la viste, le pone el pijamita y la acuesta en su cama, y él se retira a su pieza a descansar. Pero bueno, el muchacho no podía dormir por la tensión del día, el estrés de todo lo que habían pasado. Y como a la medianoche escucha también sollozos y el lloro de la nena. Entonces se levanta y va hasta el cuarto y la abraza. Pero ella le dice algunas palabras que lo conmovieron. Le dice: papá, no quiero llorar, quiero ser fuerte, pero bueno, no puedo. Papito, ¿viste alguna noche tan oscura como esta? Es tan oscura que no puedo ver tu rostro. Pero es verdad, papito, que aunque no te puedo ver, no puedo ver tu rostro, tú me amas. Entonces el padre, con un nudo en la garganta, la apretó contra su pecho, y entonces en pocos minutos la nena quedó dormida. Al volver este hombre a su cuarto, cae de rodillas y, usando casi las mismas palabras de su hija, ora al Padre Celestial diciéndole: Padre, la noche es muy oscura, casi no puedo ver tu rostro, pero sé que me amas y que puedo confiar en ti. ¿Está bien? Bueno, ¿por qué les cuento esto? Cuando llega la hora de la crisis, de la angustia, el dolor, cuando parece que todo se derrumba y el poder del diablo está por molernos, me parece a mí que el consejo bíblico es que debemos aferrarnos con fe de la mano de Dios, ¿no? De la mano de nuestro buen Jesús, porque Él venció en la cruz, porque Él vence diariamente a aquellos que confían en Él, y bueno, obviamente vencerá también definitivamente a Satanás. Siendo que Hebreos 4, 15 y 16 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces es necesario confiar plenamente en Jesús y aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador, y no dejar pasar tiempo. Es el único que puede ayudarnos. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sí? Pero bueno, para los que ya han aceptado a Jesús también como Salvador personal, me parece que sería bueno, un momento propicio también para reafirmar nuestra decisión de serle fiel al Señor en todas las cosas, ¿no? Porque me parece que el tiempo de su venida está cerca. Bien, hermanos, entonces hasta aquí lo que teníamos para compartir con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga mucho y Dios quiera que lo que estuvimos hablando sea de utilidad. Vamos a terminar esta meditación invocando la presencia de nuestro buen Dios. Así que los invito para que podamos orar juntos. Señor que estás en el cielo, queremos agradecerte porque aunque estamos inmersos en medio de esta terrible guerra entre el bien y el mal, tú nos das la luz, la sabiduría suficiente
para no ser engañado por el enemigo de las almas. Te rogamos, Señor, que tomes posesión permanente de nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo y nos ayudes, Señor, a asirnos de tu mano y también a aceptar toda la luz que tú nos das y a ser obedientes, fieles hijos tuyos, Señor. Porque queremos decirte que queremos ser salvos y queremos ir a las mansiones celestiales a morar contigo cuando tú vengas. Perdona nuestros pecados, ayúdanos, Señor, a consagrarnos completamente a tu servicio y te rogamos, Señor, para que te quedes con nosotros y con nuestros seres queridos. Te lo pedimos humildemente con el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, que Dios los bendiga, que pasen un lindo sábado. Chau, chau, hasta luego.